Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Mario Varías Escobar de Quinto Electrónica. Hoy hablaremos sobre la ley de Watt. ¿Qué es la ley de Watt? Para conocer la potencia eléctrica de un dispositivo eléctrico nos permite saber más de su funcionamiento. Para eso es importante conocer la ley de Watt, que mediante una ecuación muy simple es posible obtener diferentes variables que podrían servir en el análisis. Método a emplear. La ley de Watt hace referencia a la potencia eléctrica de un componente electrónico o un aparato y se define como la potencia consumida por la carga. Es directamente proporcional al voltaje suministrado y a la corriente que circula por este. La potencia es el watt. El símbolo para representar la potencia es P. La ley de Watt. Para poder comprender realmente este concepto es necesario establecer antes el de energía eléctrica, que se refiere a la capacidad que tiene un equipo de funcionar con una determinada cantidad de combustible. Al conectar un dispositivo a la tensión eléctrica, la energía que llega comienza a fluir por el conductor y permite que el aparato comience a desarrollar las funciones para las que fue programado. Ejemplo, una lámpara alumbra cuando presionas el interruptor de la luz. Es necesario decir que la energía no es algo que pueda crearse ni destruirse, sino que se transforma. La energía eléctrica, por ejemplo, se transforma permitiendo la obtención de calor, luz, frío o movimiento. Existen muchas formas de medir la energía de acuerdo a las formas en las que ésta sea representada, es decir, si es eléctrica, hidráulica, eólica o calórica. La energía hidráulica, la que se encuentra en los líquidos, su potencia puede medirse calculando la cantidad de litros que puede trasvasar en un segundo, mientras que la potencia eléctrica permite saber a qué velocidad se transforma la energía eléctrica en calor, movimiento o cualquiera de las formas en las que puede convertirse este tipo de energía. Watts, es decir que la potencia eléctrica, representada por el watt o vatio, establece a qué velocidad o energía eléctrica puede transformarse. Es una unidad que se emplea en el Sistema Internacional de Unidades, el CI, y que se escribe con el símbolo W, el cual deriva de las básicas del CI y que equivale a 1 joule por segundo. Lo tenemos representado aquí entre paréntesis 1 joule entre un segundo. El joule es la medida que sirve para contar la cantidad de energía que se utiliza y es representado con la letra J. Eso significa que si se consume 1 joule en un segundo, se estaría consumiendo 1 watt de potencia eléctrica. ¿Qué relación existe entre la ley de Watt y la ley de Ohm? La ley de Watt relaciona la potencia con el voltaje y la intensidad de corriente. Por otro lado, la ley de Ohm reacciona el voltaje con la intensidad de corriente y la resistencia eléctrica de un circuito. Fórmula de la ley de Watt. La fórmula de la ley de Watt se representa de la siguiente forma. Tenemos lo que es la potencia igual a voltaje por intensidad, donde P es la potencia eléctrica de una resistencia eléctrica, es decir, a la oposición de electrones que éste ofrece en un material conductor. La V, que es el voltaje aplicado a la resistencia de un circuito, es decir, la corriente que va a pasar a través de ello, aunque está obteniendo resistencia nuestro material conductor. Y la I, que es la intensidad de corriente, en este caso el amperaje. Tenemos representado en esta imagen con un cuadro lo que es P, potencia, V, voltaje e I, intensidad. Digamos que para encontrar la ley de watts utilizamos lo que es potencia, que equivale a intensidad por voltaje, y para encontrar intensidad tenemos lo que es potencia entre voltaje, y para encontrar voltaje tenemos lo que es potencia entre intensidad. El consumo de la potencia eléctrica se mide en vatios.
que se representa con la W, el voltaje en voltios, que se representa con V, la unidad de medida de la intensidad es el amperio, que se representa con la letra A. En esta fórmula se puede comprobar que la potencia consumida es directamente proporcional a la diferencia de voltaje de entrada y salida a la intensidad. Hay tres fórmulas posibles para calcular la potencia eléctrica en un circuito. Como había mencionado en la presentación anterior, teníamos lo que era un cuadro, que en este mismo caso tenemos este mismo cuadro, solo que dividió en tres partes. Y tenemos lo que es de un color la letra tapada, que nos va a indicar qué es lo que queremos nosotros encontrar. ¿Para qué sirve la ley de Watt? Algunas de las aplicaciones de la ley de Watt incluyen el voltaje y la corriente. Si se conoce la potencia y el voltaje del componente eléctrico, se puede medir la intensidad de corriente. Por otro lado, se puede obtener el voltaje si se conocen la potencia y la intensidad de corriente. Las fórmulas obtenidas de la combinación de la ley de Watt y la ley de Ohm se pueden aplicar para determinar la resistencia eléctrica de un componente. Para este, para este caso necesitaremos saber lo que es también voltaje y no desviarnos del tema de la ley de Ohm. El voltaje es la magnitud que da cuenta de la diferencia en el potencial eléctrico entre dos puntos determinados, también llamado diferencia de potencial eléctrico o tensión eléctrica. En este caso ya habíamos hablado que estas dos son de reacción química. Es el trabajo por unidad de carga eléctrica que ejerce sobre una partícula en un campo eléctrico para lograr moverla entre dos puntos determinados. Cuando se unen dos puntos que representan diferencia de potencial eléctrico con un material conductor, se producirá un flujo de electrones, lo que se conoce como corriente eléctrica, que llevará parte de la carga desde el punto de mayor al de menor potencial. Dicha diferencia de potencial eléctrico es el voltaje y dicha corriente cesará en cuanto ambos puntos tengan el mismo potencial, a menos que se mantenga cierta diferencia de potencial mediante un generador o una fuente externa de algún tipo. De ese modo, cuando se habla de voltaje de un solo punto, se le refiere en comparación con cualquier otro cuerpo con el que entre en contacto y cuyo potencial se asume igual a cero. Para entender el voltaje se emplea a menudo una metáfora hidráulica con agua. Imaginemos un recorrido circular de tuberías por la que circula el agua, equivalente en este caso al flujo de electrones. Las tuberías amplias serían materiales conductores, las estrechas serían aislantes o resistencias. También tenemos lo que es la corriente. La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que atraviesa un material conductor durante un periodo de tiempo determinado. Esta se expresa en columbios por segundo en el Sistema Internacional de Unidades, y la unidad se conoce como amperio, que se representa con la letra A. Para que exista corriente eléctrica, los electrones más alejados del núcleo del átomo de un material tendrán que desligarse y circular libremente entre los átomos de dicho cuerpo. Este fenómeno también puede ocurrir con variaciones en la naturaleza, cuando las nubes cargadas desprenden chorros de electrones que circulan por el aire y causan los rayos. La corriente eléctrica es el flujo de electrones entre dos puntos de un conductor que se encuentra a distinto potencial eléctrico. Tal y como estudiamos en el apartado del movimiento de cargas en el seno de un campo eléctrico, los electrones se mueven desde zonas de menor potencial eléctrico a mayor potencial eléctrico. A medida que los electrones se desplazan, el potencial en ambas zonas tienden a igualarse y poco a poco el movimiento de los electrones se detiene. Por esta razón, si deseamos mantener una corriente eléctrica constante, es necesario hacer uso de un dispositivo que permita una diferencia de potencial
o tensión constante denominado generador de corriente. Como podemos observar en la imagen, tenemos lo que es el generador de tensión, que es nuestra batería, que la batería tiene lo que es un polo positivo y un polo negativo, que va a generar lo que es nuestra tensión entre estos dos puntos. En este caso va a fluir lo que es desde el negativo, va a pasar por un componente, van a pasar lo que son los electrones que son de carga negativa hacia nuestra otra punta positiva. En este caso tenemos lo que es la corriente que está pasando a través de nuestro componente. Para finalizar, tenemos lo que son tipos de corriente eléctrica. Dependiendo de la temporalidad del sentido de la corriente eléctrica, podemos distinguir dos tipos. Tenemos lo que es la corriente continua, que se representa con CC. El flujo de electrones se produce siempre en el mismo sentido. La corriente continua solo tiene dos cosas, que es, tiene una sola polaridad y una sola dirección. Tenemos también lo que es la corriente alterna, que se representa con la CA. El sentido de circulación de los electrones cambia de forma periódica. En este caso tenemos lo que son tres cosas. Cambia de polaridad, intensidad y dirección. Como podemos ver en esta imagen, tenemos lo que es la variación de una corriente continua, que sería corriente directa, que podemos observar que, como había mencionado antes, tiene una sola polaridad que se maneja de positivo a negativo o de negativo a positivo. Y tiene una sola dirección. En este caso no varía, se mantiene porque se tiene que mantener, ya que esto lo que es una reacción química que la podemos encontrar en lo que son baterías. Y ahora tenemos lo que es la corriente alterna, que esta cambia de polaridad, intensidad y dirección. Es decir, que a cada subida y a cada bajada podemos variar entre negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, y así me puedo ir. En este caso, su dirección sí cambia, ya que no fluye en un solo sentido, y su intensidad también, ya que esta puede variar entre los 110 voltios alternos a 120 voltios alternos con una frecuencia de 60 Hz. Muchas gracias.